del verso 1 al 10. Efesios capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 al verso 10. Y dice así la palabra del Señor. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y en el verso 1, nosotros encontramos una verdad acerca de la realidad humana. Cuando dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, según el pasaje, todos los hombres estamos bajo el mismo diagnóstico. Estamos perdidos y somos pecadores y culpables delante de un Dios santo. Todos nosotros, de una u otra manera, hemos sentido en algún momento el peso de nuestras culpas y la impotencia de nosotros no poder cambiar eso. Y hay como una voz interna que nos dice que nosotros somos culpables y que somos merecedores del castigo de Dios. Que la ira de Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Porque tenemos una conciencia. Dios nos regaló a cada uno una conciencia que nos acusa cada día. Seamos creyentes o no seamos creyentes. Hay una conciencia en el hombre que viene siendo la voz de Dios que nos dice que somos pecadores y que somos culpables. Y que merecemos el castigo. Y si Dios nos tratara únicamente con justicia, ninguno de nosotros podría estar en pie delante de Dios. Ninguno. Porque si Dios quisiera hacer justicia sobre la humanidad, Dios extinguiera a la humanidad. Y eso lo va a hacer en algún día, que nosotros conocemos como el gran día de la ira del Señor. Dios va a hacer justicia sobre el pecado de la humanidad y va a hacer justicia sobre todo hombre. Y va a exterminar la maldad. No sé si de pronto a usted alguna vez se hizo la pregunta, o un niño a usted le hace la pregunta, y si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿por qué Él no extermina la maldad de una y hace el mundo de nuevo y ya? ¿O por qué desde que Adán y Eva pecaron dejó correr? O sea, ¿por qué no destruyó todo, hizo todo de nuevo, sino que ha esperado tanto tiempo? Y uno se hace esas preguntas. Y es porque Dios no ha querido mostrar justicia inmediata, sino que ha querido mostrarse como con un atributo mucho más sublime, que nuestro Dios es rico en misericordia y abundante en gracia. Si nosotros hoy estamos en pie, tenemos vida, es gracias a la misericordia de Dios, que Él no ha mostrado justicia sobre nosotros con ira, destruyéndonos, sino que ha querido mostrar misericordia sobre nosotros. Por eso nosotros estamos en pie hoy en día. Hoy estamos aquí gracias a la misericordia de Dios.
Por su gracia nosotros ahora somos salvos, estamos sentados aquí celebrando el día del Señor, escuchando su palabra. Eso es un gran privilegio. Su gracia y su misericordia nos mantienen hasta hoy. Y por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Hay un pasaje en Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. No hemos sido consumidos, ha sido por la misericordia de Dios. Entonces, mis hermanos, qué bueno que nosotros tenemos un Dios misericordioso, un Dios que se compadece de nuestra miseria, que se compadece de ese estado tan crítico que nosotros tenemos. Entonces, en una definición rápida, la misericordia nos libra del castigo que merecemos. Y la gracia nos concede las bendiciones que jamás podríamos ganar. Y estos son dos atributos, gracia y misericordia, y que están unidos. Tienen su diferencia, muchas veces las confundimos, trabajan de la mano, pero en una definición rápida, la misericordia nos libra del castigo que merecemos. Y la gracia nos concede las bendiciones que jamás podríamos ganar. Y ahí vemos la misericordia y la gracia actuando de la mano. Vemos entonces que somos merecedores del castigo divino, porque Dios es un Dios justo y debería hacer justicia condenándonos a causa de nuestras transgresiones. Sin embargo, Dios se revela como rico en misericordia y abundante en gracia. Y ambos atributos se revelan plenamente en Cristo, quien en la cruz tomó nuestro lugar para darnos vida. La cruz de Cristo es el punto máximo donde vemos ambos atributos en acción. Y podríamos decir, bueno, y si Dios es un Dios justo, debería hacer justicia, ¿verdad? Y no es que Dios con nosotros no haya hecho justicia, sino que la justicia que iba a hacer en nosotros, Él la hizo en Cristo Jesús, derramando su ira sobre Cristo. La ira que iba a ser derramada sobre nosotros, el Señor la derramó en Jesucristo. Y a través de Cristo, ahora nosotros tenemos redención. El Señor trató a Jesús, a un inocente, lo trató como un culpable. Lo trató como debía tratarnos a nosotros. Pero ahora el Señor nos está tratando a nosotros como si nosotros hubiésemos hecho las obras de Cristo, como un ser santo e inocente. Dios tenía que mostrar clemencia y misericordia, era en Jesús, y en nosotros ira y juicio. Pero Cristo nos sustituyó y recibió la ira de Dios, y nosotros a través de Cristo recibimos la gracia y misericordia de Él. Y qué bueno que nosotros hayamos conocido esta verdad y que Cristo Jesús se haya entregado su vida por nuestros pecados para darnos salvación. Y esa es una gran muestra de amor y misericordia. Y la idea central, mis hermanos, de esta enseñanza es que la misericordia y la gracia de Dios son expresiones inseparables del amor de Dios, que nos libran del castigo y nos otorgan bendición inmerecida en Cristo. La misericordia y la gracia de Dios son expresiones inseparables del amor de Dios que nos libran del castigo y nos otorgan bendición inmerecida en Cristo. Y vamos a ahondar un poquito más en lo que significa misericordia y lo que significa gracia. Y vamos a ir a una definición teológica y vamos a ver qué es la gracia divina de Dios. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios ejercido regalando bendiciones a aquellos que no tienen mérito de ellos. Y por dichas bendiciones no se les exige compensación. Es decir, Dios nos regala bendiciones que nosotros no merecemos, como la salvación, y Dios no nos pide nada a cambio con que nosotros podamos pagarlo o ganarlo.
solamente que creamos en Cristo Jesús. Aún más, la gracia es el favor de Dios que se muestra a aquellos que no solo no tienen nada positivo en ellos, sino que son completamente indignos y merecedores del infierno. Usted y yo somos merecedores del infierno. Somos merecedores. No hay nadie en este mundo que pueda decir yo merezco el cielo. Yo me lo he ganado. El único que se lo ganó fue Jesucristo. Todos somos merecedores del infierno. Y la gracia nos está dando el favor de Dios que nosotros no merecemos. La gracia es completamente inmerecida y no es buscada por quien la recibe. La gracia no es dada por Dios porque haya algo atractivo en mí que llame la atención de Dios. Es decir, que Dios no está mirando, diciendo, mira, esa persona merece la gracia. Mira, yo creo que tiene unos méritos. Yo creo que esta persona por sus acciones, por sus actos, merece que yo le muestre misericordia. No, no hay nada de eso. No merecemos la misericordia. No hay ningún mérito en nosotros que pueda llamar la atención de Dios para darnos misericordia. Otra de las cosas que podemos decir acerca de la gracia es que la gracia tampoco puede ser comprada. No puede ser adquirida ni ganada por el hombre. Pues de lo contrario, dejaría de ser gracia. Cuando se dice que una cosa es por gracia, queremos decir que el receptor de la misma no tiene derecho a reclamarla. Que de ninguna manera era una deuda. La gracia le es dada de pura caridad y en principio sin haberla pedido o deseado. Es más, en Juan 3:16, cuando habla acerca del amor de Dios y dice que todos nosotros por naturaleza, por estar en el pecado, viviendo en tinieblas, nosotros huimos de la luz porque no queremos que nuestras obras sean descubiertas. Y el Señor es el que nos persigue, nos busca y nos ofrece esa gran misericordia. Y la exposición más completa de la asombrosa gracia de Dios se encuentra en las epístolas del apóstol Pablo. En sus escritos, la gracia se opone directamente a las obras y al merecimiento. Por ejemplo, en Romanos 11:6, Pablo dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y en Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un don, un regalo. El favor absoluto de Dios no puede consistir de ninguna manera en el mérito humano. De ninguna manera. Esas son características de la gracia. Y hay tres características principales de la gracia divina. Primero, la gracia es eterna. La gracia fue planeada antes de ser ejercida y tenía un propósito antes de ser impartida. Antes que el mundo existiera, que todo existiera, la creación, todo, ya Dios había determinado impartir de su gracia. La gracia fue planeada antes de ser ejercida. Hay un pasaje en Apocalipsis que dice, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ya en la sabiduría de Dios, Dios ya había determinado que Cristo fuese crucificado, que fuese inmolado. Y uno se queda como, ¿cómo así que fue inmolado antes de la creación del mundo? Porque Dios, la gracia es eterna, el favor de Dios es eterno. Antes que existieran todas las cosas, a Dios no se le ocurrió de repente, es que la humanidad cayó, la humanidad falló, ahora sí voy a ser misericordioso y voy a impartir de mi gracia. Y me voy a convertir en un Dios misericordioso. No, Él siempre ha sido misericordioso. Es eterno. Su gracia es eterna.
Timoteo, segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Vieron eso? La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En segundo lugar, la gracia es gratuita porque nadie la compró, nadie la puede comprar. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. La gracia de Dios es gratuita. Por eso es que nosotros la salvación no la podemos ganar. La salvación es gratuita, es un regalo que Dios da. Y en tercer lugar, la gracia es soberana, porque Dios la ejerce y se la otorga a quien Él quiere, para que así también la gracia reine, como dice Romanos 5:21. Porque si la gracia reina, entonces está en el trono, y el ocupante del trono es soberano. Por eso Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios es soberana. Dios la da a quien Él quiere, a quien Él le place. Pero al saber que la gracia de Dios es soberana y que Él la da a quien Él quiere, no debemos confundir o malinterpretar que Dios es un Dios estricto o que no tiene compasión de las personas, de algunos sí, de otros no, como si viniera alguien a pedirle gracia y dijera, no, a ti no te voy a dar la gracia porque tú no me caes bien. Y después viene otro acá pidiendo gracia, no, tú sí me caes bien, a ti sí te voy a impartir gracia. No, sería un error pensar de esa manera. Que los que lleguen a Él, a algunos les place darle misericordia y a otros no. No, que Dios es soberano y se la da a quien Él quiere. No quiere decir que Dios es un Dios inclemente, no. Porque su misma palabra dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Todo aquel que venga humillado delante de la presencia de Dios, clamando por gracia y misericordia, Dios se la va a dar en abundancia. Porque Dios es amplio en perdonar, es grande en misericordia. Y aquí nosotros podemos sacar de la mente ese error. No, es que Dios se la da a quien Él quiere y si Él a mí no me la quiere dar, entonces no quiere decir que usted va a llegar y Dios no se la va a dar. No, porque Él, al que quiere endurecer, endurece, y con el que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Que la Biblia dice eso es porque está mostrando su soberanía, pero no quiere decir que si usted llega delante de su presencia, Él te va a rechazar. Porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios está sentado en su trono con los brazos abiertos, esperando a que alguien pida de su gracia y misericordia, y Él quiere deleitarse en misericordia. Dios quiere mostrar misericordia con la humanidad, con todos nosotros. Dios no se la va a negar a nadie. Por eso, acerquémonos, como dice Hebreo, acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto podemos nosotros aprender acerca de la gracia de Dios. Ahora vamos a ver la misericordia. Y vamos a ver una definición teológica de la palabra misericordia, que viene del latín misericordia, que está compuesta por miser, que significa desdichado, infeliz o miserable. Cor o cordis, que significa corazón, y el sufijo ia. El sufijo es un sufijo que se puede interpretar como hacia los demás o disposición. Literalmente significa tener el corazón hacia el miserable o un corazón compasivo con la miseria ajena. Eso fue lo que hizo el Señor. Dios miró nuestra miseria, la miseria de nuestro pecado por nuestra maldad. Vivíamos en miseria.
Y Dios mira nuestra miseria y tiene un corazón compasivo hacia nosotros. Ahí muestra Dios misericordia. Que Dios tiene misericordia de nosotros quiere decir que nosotros estábamos en un estado miserable. Necesitábamos de alguien que nos socorriera, que nos rescatara, que nos salvara. Y Dios miró nuestra miseria y tuvo compasión. Y en el griego se traduce la palabra helios, que significa compasión activa o socorro, porque Dios nos socorre. Y en hebreo la palabra más cercana es rahaim, que significa entrañas de compasión. De ahí es donde viene la palabra corazón, ¿no? De nuestro corazón. Anteriormente se decían las entrañas, de nuestras entrañas. Compasión o ternura profunda, como la ternura que una madre siente hacia sus hijos. Y de la palabra hebrea, etzek, que significa un amor fiel o leal. Y esta palabra hebrea, etzek, es la que está estrechamente más relacionada con la palabra misericordia. Misericordia de Dios está estrechamente ligada a un amor leal. Es un amor fiel. La palabra hebrea etzek quiere decir amor fiel, lealtad. Es decir, que si Dios lo hace es porque es fiel, es porque es un Dios leal. Y eso tiene un sentido. La misericordia de Dios está estrechamente ligada a un amor leal. Entonces podemos decir que la misericordia es el atributo divino por el cual Dios se inclina con compasión hacia la miseria del ser humano para socorrerlo y perdonarlo. Pero es más que un simple sentimiento de compasión. Por eso decíamos, no es solamente un amor, sino que es un amor leal, es un amor fiel. O sea, implica una acción, perdón y amor inmerecido. No es un capricho de Dios de querer mostrar misericordia. No es simplemente por capricho, sino que su misericordia se basa en la lealtad, en su fidelidad y en el cumplimiento de una promesa. ¿Por qué Dios imparte misericordia a tu vida? ¿Por qué? Porque Él está siendo fiel a un pacto. Está siendo fiel a su palabra. No llegas a pedir misericordia y gracia y Dios te la imparte. No, me place darte misericordia, yo soy un Dios compasivo. No, Él tiene un pacto. Y ahí es donde nosotros vemos y cobra sentido esta palabra de misericordia. El que Él está siendo fiel a un pacto que ya ha hecho. Gálatas lo explica de esta manera en el capítulo 3, verso 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Es decir, Cristo. Dios te perdona porque tiene un pacto con Cristo. Hablamos ahorita que su gracia es eterna. Es algo que Él ya lo tiene de antemano antes de la creación del mundo. La gracia de Dios es un pacto que nosotros llamamos o conocemos como el pacto de gracia. Dios tiene un pacto con su Hijo, con Cristo Jesús. Y todo aquel que reciba a Cristo como su Salvador, que lo reconozca como su Señor, Dios le va a impartir misericordia porque Él es fiel al pacto que tiene con su Hijo Jesucristo. Por eso es que nosotros alcanzamos misericordia. Todo aquel que recibe a Cristo recibe al Padre. Nadie puede recibir al Padre si no recibe al Hijo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto con su Hijo. Y si rechazas al Hijo, rechazas al Padre, el que lo envió. Eso eran palabras de Cristo. Por eso los fariseos no alcanzaron salvación, muchos de ellos, porque ellos rechazaron a Jesucristo, a que los envió. Y hoy en día todo el que rechace a Cristo Jesús
tampoco va a recibir al Padre. Tampoco va a recibir misericordia y no va a tener salvación. Y la misericordia de Dios se revela a nuestra vida es por el pacto que tiene con Cristo Jesús. Dios es un Dios de pacto y nosotros debemos entrar en ese pacto que está en Cristo Jesús. El pacto no viene Dios a hacerlo contigo. No, Dios es un Dios de pacto y voy a hacer un pacto con Dios. No, Dios no hace un pacto directo contigo. Dios hace un pacto contigo, es a través del pacto que tiene con Cristo Jesús. Y eso fue lo que dijo Jesús en la cena del Señor. Este es mi pan que por ustedes es molido y este es el nuevo pacto de la sangre que va a ser derramada por ustedes. Y nosotros estamos en ese pacto porque creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la misericordia está ligada al amor leal y fiel de Dios. Y veamos alguna distinción entre la relación entre misericordia y gracia. Como lo decíamos ahorita, la misericordia es el acto de Dios por el cual nos da el castigo que merecemos. No nos da el castigo que merecemos. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios que nos concede bendición y salvación que no merecemos. Misericordia es el acto de Dios por el cual no nos da el castigo que merecemos. Esa es misericordia. Ya corrijo. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios que nos concede bendición y salvación que no merecemos. Y para ilustrarlo de una mejor manera, para distinguir entre la gracia y la misericordia de Dios, imagínense que usted tiene, no sé, una tienda, un negocio. Usted es dueño de un negocio y esa es la provisión de su casa, de su hogar. Pero de pronto una noche se metió un ladrón, le robó la mercancía, le robó el dinero que tenía ahí y huyó. Y más adelante, usted se da cuenta quién es el ladrón, la policía lo atrapa y le dice, coloque la denuncia para que hagan un juicio sobre ese hombre y se vaya preso, porque eso es lo que se merece. Si el ladrón roba, ¿qué merece? El castigo, que se vaya preso. Y le dicen, pon la denuncia para que esté preso. Pero usted dice, hombre, pobre hombre, ese hombre va a sufrir allá en la cárcel. Y tiene compasión de ese hombre. Dice, yo no voy a colocar ningún denuncio, mejor que lo dejen libre. Eso es misericordia. Usted tuvo compasión de una persona para que no le dieran el castigo que merecía. Pero no solo eso, sino que después usted ve a la persona que está ahí, el que lo robó, y lo llama. ¿Y qué estás haciendo? No, nada. Bueno, te voy a dar empleo. Y lo llama y le dice, y te voy a hacer administrador. ¿Administrador de qué? Del mismo negocio que me robaste. Y ahora vas a ganar tu sueldo y vas a trabajar en el mismo negocio en el que tú me robaste. Vas a ser ahora el administrador. Eso es gracia. Le estamos dando algo que no se merecía. Primero tienes compasión de aquella persona, porque retienes el castigo que merecía. Y después tienes gracia, le estás dando algo que no merecía. Si eres un ladrón, ¿cómo vas a meter un ladrón a que trabaje ahí? Y eso hizo Dios con nosotros. Nosotros hemos atentado en contra de su santidad, en contra de su gracia. Hemos atentado en contra de la santidad de Dios. Y hoy el Señor ha tenido misericordia con nosotros, no nos ha dado el castigo que merecemos y además de eso ha mostrado gracia, porque ahora somos administradores de las cosas celestiales. ¿Usted cree que yo merezco estar predicando aquí su palabra? Yo he atentado en contra de la palabra de Dios y hoy soy ministro de su palabra. Administro las cosas celestiales. Soy ministro de la palabra del Señor y como lo dijo el apóstol Pablo, yo no soy digno de ser llamado apóstol, de ser ministro de su palabra. Siendo yo antes un blasfemo, un injuriador, un perseguidor de la iglesia.
Somos indignos de estar aquí. Somos indignos de escuchar su palabra. Somos indignos de predicar su palabra. Pero aquí estamos, por gracia. Nos ha dado algo que no merecemos. Hoy participamos de su palabra, escuchamos su palabra, palabra a la que nosotros atentamos. Fuimos transgresores y hoy somos ministros de ella. Eso es gracia de Dios. Y vamos a ir a algunas aplicaciones prácticas. Para ir culminando. Y teológicamente la misericordia y la gracia son consideradas atributos comunicables de Dios. Es decir, que el hombre también puede reflejarla al imitarla. Dios es misericordioso, es un Dios lleno de gracia, son atributos que son comunicables, lo que quiere decir que nosotros también podemos imitar la misericordia y la gracia de Dios. Y número 1, Dios nos llama a mostrar compasión con los demás. Ahorita hablábamos acerca del ladrón. Nosotros lo metemos preso, ¿verdad? Porque es lo justo. Pero la Biblia nos llama a ser misericordiosos, como dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es una actitud que nos mueve a actuar a favor de los desafortunados. Aunque merezcan el sufrimiento, nosotros no debemos actuar sin misericordia. ¿Sabes? Hay personas que nos lastiman, hay personas que nos señalan, hay personas que hablan de nosotros y nosotros a veces queremos darle o pagarle con la misma, ¿verdad? Porque es algo que nos llena de ira. Es una persona que está atentando en contra de nosotros y queremos pagarle de la misma manera. Es que se lo merece. Se merece se merecía que se lo hubiese dicho. ¿Verdad? Actuamos sin misericordia. Pero aunque lo merezca, nosotros no debemos actuar sin misericordia. No pagamos mal por mal. Eso hace la diferencia en el creyente y eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesús. ¿Qué diferencia hay si tú amas a los que amas, pero a los que te maldicen, a los que son tus enemigos no los amas? ¿Qué diferencia vas a tener entre tú y el no creyente? Si tú haces eso, eso va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque vas a mostrar misericordia, estás mostrando la naturaleza de Dios. Y Dios desea que en nosotros se refleje su naturaleza, que nosotros seamos misericordiosos, así como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Porque nosotros somos de corazón duro y nos cuesta mostrar misericordia. Es que, mis hermanos, esa es la manera como Dios muestra su amor para con nosotros. Por su calidad divina de misericordia, Dios permanece fiel a sus promesas de pacto y a su relación con su pueblo a pesar de su indignidad e infidelidad. Somos infieles, somos indignos, pero Dios muestra misericordia. En la misericordia de Dios, Él muestra clemencia. Él retiene el castigo de los pecadores, aunque lo merezcan. Nehemías 9:31 dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y la Biblia nos llama a amar misericordia, que busquemos la misericordia. Miqueas 6:8 nos llama a que amemos la misericordia. Y debemos aprender a tener misericordia porque eso muestra verdaderamente que somos hijos de Dios y que no somos simples religiosos. Cuando somos religiosos, nosotros no mostramos misericordia. Solamente te estás ciñendo a un montón de reglas, un montón de normas y todo lo que vas a hacer va a ser en pos de tu religión.
en pos de tus dogmas, pero no vas a estar mostrando ningún amor, ninguna compasión hacia aquellas personas que están a tu lado. No vas a mostrar amor, porque vives en pos de tu religión. Eso te hace un religioso. Eso fue lo que pasó con los fariseos, hombres religiosos. El Señor Jesús, en el día de reposo, ve a un hombre con la mano seca y el Señor lo sana en el día de reposo. Si usted ve que el Señor sana a alguien en el día de reposo, es motivo de alegrarse. Pero ellos se enojaron. ¿Cómo vas a sanar en el día de reposo? O sea, eso no se hace. Hoy es día de reposo y no debemos hacer nada de eso. Jesús le dice, bueno, si tu oveja cae en un pozo, ¿no vas tú y la sacas en el día de reposo? Entonces, es lícito hacer misericordia y hacer el bien en el día de reposo. Por eso vayan y entiendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Debemos aprender a tener misericordia, ejercer la misericordia entre nuestros hermanos, entre la familia, entre tu pareja. Hermano, hay personas que usted las quiere ahorcar. Son familiares o hasta su esposo, su esposa, usted la quiere ahorcar. Y se merece que lo ahorque. Pero no debe pagarle a veces de esa manera, aunque se lo merezca. Porque su pareja puede que merecer que usted la ahorque, pero usted también merece que la ahorque, ¿verdad? Y Dios nos manda a que tengamos misericordia. El Evangelio nos ayuda a que nuestro matrimonio con nuestra pareja no sea un campo de batalla. Como escuchaba hace poco a alguien que decía, mi hermano, nosotros siempre nos casamos con la persona equivocada. Solo que usted no lo veía en el momento cuando estaba enamorado. Siempre nos casamos con la persona equivocada. Usted va a ver los errores, se va a desenamorar, se le va todo eso. Va a ver todos los defectos. Pero el Evangelio nos ayuda ¿a qué? A encontrar y ejercer el verdadero amor, que se muestra de esta manera, de la manera como Dios la ha mostrado hacia nosotros. Hermano, nosotros no éramos dignos de ser la esposa de Cristo. Infieles, o sea, insensibles, no le prestábamos atención. O sea, nosotros como esposa genuina, en verdad nosotros no éramos una buena esposa para el Señor. Pero aún así el Señor mostró su amor, nos tomó y ahora somos la esposa de Cristo. Y ese es un principio para nosotros ejercer misericordia en nuestra casa, en nuestro hogar. Porque hay que mostrar misericordia, primeramente con su familia. La Biblia llama a los cristianos a amar misericordia. Sé pues misericordioso como también nuestro Padre es misericordioso. Los creyentes deben mostrar la misma misericordia y compasión el uno hacia el otro de la misma manera que Dios hacia ellos. Y con esta frase conectamos el segundo punto. La misericordia y la gracia de Dios nos conducen a ofrecer perdón a los que nos ofenden porque nosotros también hemos sido perdonados. Cosa difícil es perdonar. Cuando te hieren, cuando te faltan y te afectan demasiado, es difícil. Pero usted puede decir en un momento, me es difícil perdonar. Pero pregúntese, ¿para Dios fue difícil perdonarle a usted? Fue sencillo. A Dios no le es difícil perdonar a las personas y mostrar misericordia. Él es amplio en perdonar, es mostrar misericordia. Y nosotros decimos, es difícil, es difícil, es difícil. Es difícil porque nuestro corazón es duro. Nosotros no tenemos, perdón, Dios no tiene el corazón duro como nosotros. Ahora a Dios le es fácil perdonar. A nosotros se nos hace difícil porque nuestro corazón es duro. Y Pedro, acercándose al Señor Jesús, le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Si 7 veces en el día viene y peca contra mí, 7 veces tengo que perdonarlo. El Señor le dice, no te digo ni 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y al día.
no es en la vida, al día. Y para responderle mucho mejor la pregunta a Pedro, le coloca la parábola de los dos deudores. Y le dice, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuenta con su siervo. Al comenzar a ajustarla, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo lo que poseía, y así pagara la deuda. Pero ¿qué hizo el siervo? El siervo cayó postrado ante el rey diciendo, tenga paciencia conmigo y todo te lo pagaré. ¿Qué hizo el señor? El señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, ¿qué pasó? Encontró a uno de sus consiervos que le debía apenas 100 denarios, 20,000 pesos. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando los consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Para responder mejor la pregunta a Pedro, el Señor Jesús le está diciendo, debes perdonar a tu hermano porque la deuda que te perdonó el Señor a ti es mucho mayor. La ofensa que nosotros hemos cometido contra el Señor es mucho más grande que la ofensa que algún hermano haya cometido contra ti. Sea tu hermano en la congregación, tu hermano en la fe, sea tu hermano de la sangre, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu familia, tus tíos, tus papás, sean tus hijos. O sea, no hay ofensa más grande que la que nosotros hemos cometido contra el Señor. Pero aún así el Señor tuvo misericordia de nosotros. Nos perdonó ese pecado. Y que el Señor no nos diga a nosotros malvados por endurecer nuestro corazón. Debemos aprender a tener misericordia así como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Eso es reflejar el Evangelio. Eso es reflejar el Evangelio. Cristo es misericordioso y perdonador. Yo debo perdonar de la misma manera como Cristo perdonó. Nadie puede hacer algo más ofensivo que lo que nosotros hemos cometido contra el Señor. Lo que pasa es que lo que Él me hizo, lo que ella me hizo, no, o sea, eso ha sido una ofensa muy grande. No hay nada más grande que tú has cometido la ofensa. Si eso es grande para ti, o sea, imagínatelo, dimensiónalo. Si esa ofensa que esa persona cometió contra ti es demasiado grande, bueno, dimensiona, tu ofensa hacia Dios fue mucho más grande que esa. Y esa debe ser una motivación para nosotros perdonar a nuestro hermano. Pedro no quería perdonar. O sea, 7 veces, Señor, o sea, 7 veces debo perdonarlo. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y eso nos debe motivar a nosotros al perdón. Su gracia y su misericordia, yo recibo gracia. No es que Él no se lo merece, mi hermano, la gracia nosotros no nos la merecemos. Él no merece que yo lo perdone. Ella no merece que yo lo perdone. Nosotros tampoco merecemos la gracia de Dios y aquí estamos. Y si queremos reflejar que somos hijos de Dios, debemos aprender a perdonar. Amén. Y número 3, mis hermanos, la gracia y misericordia de Dios nos impulsan a vivir en gratitud
y santidad. Ser agradecidos con Dios. Hay motivos para nosotros dar gracias a Dios todos los días. Es decir, Señor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Hay motivos para nosotros vivir en santidad delante de la presencia de Dios. Dios es un Dios santo. Yo debo aprender santidad porque mi Dios es santo y debo vivir en santidad mostrando mi amor hacia Él porque Él ha mostrado también su gran amor sobre mi vida. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Mis hermanos, busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y vivamos con gratitud, vivamos mostrando misericordia hacia los demás, impartiendo y reflejando la gracia de Dios, porque Dios también mostró su gracia sobre nosotros. Y mis hermanos, no hay motivos para nosotros querer endurecer nuestro corazón, no querer mostrar misericordia y no querer mostrar perdón de la misma manera como el Señor mostró perdón hacia nosotros. No hay manera. Por eso, mis hermanos, vivamos en santidad también, negándonos a las impiedades, negándonos a los deseos mundanos y vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Amén. Padre, te queremos dar gracias a ti, Señor.